Eragon tragó saliva y asintió, mudo. Entre parpadeos, miró a su alrededor en busca de algo fuera de lo normal. Me he mareado de repente. Ya se me ha pasado. Ha sido muy extraño. No sé qué me ha sucedido. Te pondrás bien. Bien, dijo Born. Pero sería mejor que te fueras a casa. Sí, debo irme a casa. Tengo que llegar antes que ellos, pensé. Creo que tienes razón. A lo mejor me estoy poniendo enfermo. Entonces, donde mejor estarás es en casa. Es una buena caminata, pero estoy seguro de que te sentirás mejor cuando llegues. Déjame acompañarte hasta el camino. Eragon no protestó mientras Brom lo cogía del brazo y lo alejaba de aquel lugar a paso rápido. El anciano aplastaba la nieve con su bastón al pasar por delante de las casas. ¿Para qué me buscabas? Simple curiosidad, respondió Brom. Me dijeron que estabas en el pueblo y quería saber si habías recordado el nombre de ese mercader. ¿Mercader? ¿De qué está hablando? Eragon miró al cuentacuentos sin comprender, pero su perplejidad no escapó a los sagaces ojos de Brom. No, dijo, y añadió, me temo que no consigo recordarlo. Brom suspiró como si se hubiera confirmado alguna sospecha, y se frotó sus ojos de águila. Bueno, si te acuerdas, ven a decírmelo. Me interesa mucho ese mercader que pretende saber tanto sobre dragones. Eragon asintió con aire distraído. Se dirigieron en silencio hacia el camino. Date prisa en volver a casa, dijo Brom al final, porque no me parece buena idea que te entretengas por el camino. Y le tendió una deformada mano. Eragon se la estrechó, pero en el momento de soltársela, Brom le apretó el mitón, se lo quitó sin querer y cayó al suelo. El anciano lo recogió. ¡Qué torpe soy! Se disculpó mientras le devolvía el guante. En el momento en el que el muchacho lo cogió, los fuertes dedos de Brom le cogieron la muñeca y se la giró. La palma de Eragon quedó un instante hacia arriba revelando la marca plateada. Los ojos de Brom relucieron con un destello, pero dejó que Eragon retirara la mano y volviera a ponerse el mitón. Adiós. Eragon, perturbado, echó a andar deprisa por el camino mientras detrás de él oía a Brom que silbaba una alegre melodía. Un golpe del destino. Mientras se apresuraba para regresar a casa, la mente de Eragon bullía. Corrió lo más rápido que pudo y ni siquiera se paró a descansar a pesar de que estaba quedando sin aliento. Avanzó a zancadas por el helado camino mientras abría la mente en busca de Safira, pero estaba demasiado lejos para poder ponerse en contacto con ella. Pensó también en lo que le diría Garrow, porque ya no había alternativa. Tenía que revelar la presencia de la dragona. Llegó a casa jadeante y con el corazón latiéndole con fuerza. En ese momento Garrow estaba junto al establo con los caballos, pero Eragon no sabía qué hacer. ¿Debo hablar ahora con él? Sin embargo, no me creerá a menos que Safira esté aquí. Así pues, será mejor que primero le encuentre. De modo que salió de la granja y se internó en el bosque. ¡Safira! Gritó mentalmente. Ya voy, fue la débil respuesta. Eragon percibió por el tono que estaba asustada. La esperó, impaciente, pero muy pronto oyó el batir de las alas en el aire. La dragona se posó en el suelo en medio de una nube de humo. ¿Qué ha pasado? Le preguntó Safira. Eragon le acarició los hombros y cerró los ojos. El muchacho intentó calmarse y le contó deprisa lo que había sucedido. Cuando le mencionó a los forasteros, Safira retrocedió, se encabritó, rugió ensordecedoramente y agitó la cola por encima de la cabeza de Eragon. El muchacho se tambaleó hacia atrás, sorprendido, y se agachó mientras la cola de la dragona golpeaba un cúmulo de nieve. Enormes oleadas de violencia y de miedo emanaban de ella. ¡Fuego! ¡Enemigos! ¡Muerte! ¡Asesinos! ¿Qué pasa? Le preguntó Eragon, poniendo toda la fuerza de la que fue capaz en las palabras. Pero una barrera de hierro rodeaba la mente de Safira y lo bloqueaba los pensamientos. La dragona lanzó otro terrible rugido y abrió un surco en la tierra helada con sus garras. ¡Detente! ¡Que te oirá Garrow! Juramentos traicionados, seres asesinados, huevos destrozados, sangre por todas partes. ¡Asesinos! Eragon, desesperado, cerró la mente a las emociones de Safira y observó cómo movía la cola. En el momento en que un coletazo le pasó rozando, el muchacho corrió junto a ella, se cogió de una púa del lomo y trepó al hueco que tenía en la base del cuello, donde se agarró con fuerza mientras la dragona volvía a encabritarse. ¡Basta, Safira! Rugió Eragon, y el aluvión de pensamientos del animal cesó de repente. Eragon le pasó la mano por las escamas. Todo irá bien. Safira se agachó,
desplegó las alas y alzó el vuelo. Planearon durante un instante, descendieron un poco y de golpe se lanzaron hacia el cielo. Eragon gritó al ver que la tierra quedaba atrás mientras pasaban por encima de los árboles, y se sintió vapuleado por las turbulencias que lo dejaron sin respiración. Saphira hizo caso omiso de su terror, y se ladeó en dirección a las vertebradas. Eragon, con el estómago revuelto, vislumbró debajo la granja y el río Anora. Se agarró firmemente con los brazos al cuello de Saphira y se concentró en contemplar las escamas que le quedaban a la altura de los ojos para no vomitar mientras ella seguía ascendiendo. Cuando Saphira adoptó una posición horizontal, Eragon reunió el coraje suficiente para mirar a su alrededor, aunque el aire estaba tan frío que se le helaron las pestañas. Llegaron a las montañas más rápido de lo que se había imaginado. Desde el aire, las cumbres parecían gigantescos dientes afilados como cuchillas, dispuestos a destrozarlos. Saphira se bamboleó inesperadamente, y Eragon se inclinó hacia un lado. Él se limpió los labios, que sabían a bilis, y ocultó la cabeza en el cuello de la dragona. «Tenemos que regresar», le rogó Eragon. «Los forasteros van camino de la granja. Tenemos que avisar a Garrow. ¡Vuelve!». No hubo respuesta. Eragon trató de llegar a la mente de Saphira, pero estaba cerrada por una brutal barrera de miedo y de ira. Decidido a obligarla a que se diera la vuelta, penetró a la fuerza en la armadura mental de la dragona. Empujó las partes más débiles, debilitó las más fuertes y luchó para que lo escuchara, pero no consiguió nada. Muy pronto estuvieron rodeados de montañas, que formaban impresionantes muros blancos interrumpidos por precipicios de granito. Entre las cumbres había glaciares azules como ríos congelados. Extensos valles y riachuelos se extendían a los pies de Eragon y Saphira, y el muchacho oyó el asombro graznido de los pájaros que volaban muy por debajo de la dragona, y divisó una manada de cabras montesas que saltaban de cornisa en cornisa sobre un risco. Las ráfagas de viento provocadas por el aleteo de Saphira golpeaban a Eragon, y, cada vez que ella movía el cuello, lo lanzaban de un lado a otro. La dragona parecía incansable, y Eragon temió que volara durante toda la noche. Por fin, al oscurecer, giró y empezó a descender en picado. Eragon miró hacia adelante y vio que se dirigía hacia un pequeño claro en un valle. Saphira descendía en círculos sobrevolando la copa de los árboles. Frenó al acercarse a tierra, aleteó y aterrizó sobre las patas traseras contrayendo los potentes músculos para amortiguar la potencia del impacto. Luego posó las patas delanteras y dio algunos brincos para mantener el equilibrio. Eragon bajó sin esperar a que plegara las alas. En el momento que pisó tierra, se le doblaron las rodillas y cayó sobre la nieve. El muchacho dio un grito a causa del agudísimo dolor punzante que sentía entre las piernas, y los ojos se le llenaron de lágrimas, mientras que los músculos, acalambrados por la prolongada tensión, le temblaban con violencia. Giró hasta quedarse de espaldas, y aunque estaba tiritando, trató de estirar los miembros en la medida de lo posible e hizo un esfuerzo para mirarse las piernas. Tenía una gran mancha oscura en cada pernera de los pantalones a la altura de la parte inferior de los muslos. Tocó la tela y notó que estaba húmeda. Asustado se quitó la prenda e hizo una mueca de dolor. Las escamas de Saphira le habían arrancado la piel y le habían dejado heridas en carne viva, que palpó con cautela y con cara de dolor. Como sentía muchísimo frío, volvió a ponerse los pantalones, pero soltó un grito cuando le rozaron la parte lastimada, y al intentar ponerse en pie, las piernas no lo sostuvieron. La noche caía, oscureciendo todo lo que había alrededor de Eragon. Por otra parte, las montañas en sombra le resultaban desconocidas. Estoy en las vertebradas, aunque no sé dónde, en pleno invierno con una dragona enloquecida. No puedo caminar ni buscar refugio, aunque se acerca la noche. Tengo que volver a la granja mañana, y el único modo de hacerlo es volando. Pero no lo resistiría. Respiró hondo. Ay, ojalá Saphira supiera exhalar fuego. Se volvió y la vio a su lado, acurrucada en el suelo. Le pasó una mano por el costado y notó que temblaba. Pero la barrera de la mente de la dragona había desaparecido, y ya, sin ella, el miedo de Saphira le llegaba a Eragon, como una llamarada. Trató de quitárselo calmándola poco a poco con suaves imágenes. ¿Por qué te han asustado los forasteros? Asesinos, siseó. Garrow está en peligro, y tú me has secuestrado con este ridículo viaje. ¿Acaso no puedes protegerme? Saphira gruñó y chasqueó las mandíbulas. Ah, entonces sí crees que puedes. ¿Por qué te has escapado? La muerte es un veneno.
Eragon se apoyó en el codo y contuvo su frustración. Safira, mira dónde estamos. Es de noche y durante el vuelo me has dejado las piernas como quien le quita las escamas a un pescado. ¿Era eso lo que querías? No. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Le preguntó. A través de su vínculo con Safira, Eragon percibió el arrepentimiento de la dragona por haberle provocado dolor, pero no por lo que ella había hecho. Safira apartó la mirada y se negó a responder. La gélida temperatura estaba insensibilizando las piernas de Eragon, y aunque eso le calmaba el dolor, sabía que no era conveniente, así que cambió de táctica. Me voy a congelar a menos que me hagas un refugio o un hueco donde pueda conservar el calor. Serviría incluso un montón de pinazas y ramas. Parecía aliviada de que hubiera dejado de interrogarla. No hace falta. Me acurrucaré contra ti y te taparé con las alas. El fuego que tengo dentro te mantendrá caliente. Eragon volvió a apoyar pesadamente la cabeza en el suelo. De acuerdo, pero quita la nieve de debajo para que esté más cómodo. Safira, en respuesta, rompió un cúmulo con la cola y despejó el terreno de un fuerte golpe. Enseguida volvió a barrer el lugar hasta eliminarlo todo rastro de nieve, pero Eragon miró con repugnancia la tierra sucia que había quedado a la vista. No puedo andar por ahí encima, me tendrás que ayudar. La cabeza de Safira, más grande que el torso del muchacho, se balanceó por encima de él y la apoyó a su lado. Eragon miró directamente a los grandes ojos de color zafiro de Safira y se cogió a una de las marfileñas púas de la dragona. Ella levantó la cabeza y poco a poco arrastró a Eragon hasta el terreno despejado. Despacio, despacio. Vio las estrellas mientras pasaba por encima de una piedra, pero se las arregló para no soltarse. Cuando lo hizo, Safira se tumbó a su lado dejando a la vista su cálida barriga. Eragon se hizo un ovillo contra las lisas escamas, y la dragona lo tapó con el ala derecha y lo dejó en completa oscuridad, como si estuviera dentro de una tienda viviente. Casi de inmediato, el aire empezó a perder su gelidez. Eragon sacó los brazos de las mangas del abrigo, se arrebujó en él y se cubrió el cuello con las mangas a modo de bufanda. Por primera vez sintió que el hambre le atenazaba el estómago, pero eso no lo distrajo de su preocupación fundamental. ¿Podría regresar a la granja antes que los forasteros? ¿Qué pasaría si no? Aunque consiga montar otra vez a Safira, no llegaremos hasta bien entrada la tarde, y los forasteros podrían haberse presentado allí mucho antes. Cerró los ojos y sintió que una única lágrima le caía por la mejilla. ¿Qué he hecho? La fatalidad de la inocencia. Cuando Eragon abrió los ojos por la mañana, creyó que el cielo se había caído. Una superficie lisa y azul se extendía sobre la cabeza del muchacho y se curvaba por ambos extremos hacia el suelo. Medio dormido, estiró la mano y palpó una fina membrana con los dedos. Tardó un minuto entero en darse cuenta de lo que miraba. Inclinó un poco el cuello y vio el anca, cubierta de escamas, sobre la que había apoyado la cabeza. Poco a poco estiró las piernas para salir de la posición fetal en la que se hallaba, y las costras se le resquebrajaron. Le dolía menos que el día anterior, pero la mera idea de caminar lo acobardaba. Sin embargo, el hambre voraz le recordó que no había comido nada, de modo que reunió la energía necesaria para moverse y dio un golpe suave a Safira en el costado. ¡Despierta! Gritó. La dragona se movió, y al levantar el ala dejó entrar un torrente de luz. Eragon entrecerró los ojos ante el resplandor de la nieve que lo cegó por un instante. A su lado, Safira se desperezó como un gato y bostezó, dejando a la vista una hilera de dientes blancos. Cuando los ojos de Eragon se acostumbraron a la luz, observó dónde estaban. Unas montañas imponentes y desconocidas los rodeaban y proyectaban profundas sombras en el claro. Vio también que a un lado había un sendero que atravesaba la nieve y se internaba en el bosque, de donde procedía el ruido amortiguado de un arroyo. Se puso de pie entre gemidos, se tambaleó y fue cojeando hasta un árbol. Se cogió a una de las ramas y apoyó todo su peso en ella, pero la rama se rompió con un sonoro crujido. Eragon le quitó las ramitas, se calzó el palo debajo del brazo y colocó en el otro extremo en el suelo. Con la ayuda de esta improvisada muleta, fue también cojeando hasta el arroyo, cubierto de hielo. Rompió la capa superior y ahuecó las manos para beber agua, limpia y amarga. Saciada la sed, regresó al claro, y al salir de entre los árboles, reconoció al fin las montañas y el lugar donde habían aterrizado. Había sido precisamente allí,
en medio de un ruido ensordecedor, donde había encontrado el huevo de Safira. Eragon se apoyó en un rugoso tronco. No tenía ninguna duda, porque en ese momento vio los árboles grisáceos que habían sido despojados de sus hojas por la explosión. ¿Cómo sabía Safira dónde estaba este lugar? ¿Por qué entonces todavía era un huevo? Quizá mis recuerdos debieron de darle suficiente información para encontrarlo. El muchacho movió la cabeza en silencio, asombrado. Mientras tanto, Safira lo esperaba pacientemente. ¿Me llevarás a casa? La dragona ladeó la cabeza. Ya sé que no quieres, pero debes hacerlo porque ambos estamos en deuda con Garro, pues cuidándome a mí ha hecho posible que yo me ocupara de ti. ¿Vas a pasar esa deuda por alto? ¿Y qué dirán de nosotros en los años venideros si no volvemos? ¿Que nos escondimos como cobardes mientras mi tío estaba en peligro? Ya me imagino la historia del jinete y su dragona cobarde. Si tiene que haber lucha, enfrentémonos a ella en lugar de rehuirla. Eres una dragona, hasta un sombra te tendría miedo, pero te ocultas en las montañas como un conejo asustado. Eragon quería que la dragona se enfadara y lo logró. Un gruñido resonó en la garganta de Safira, que echó la cabeza hacia adelante hasta casi tocar la del muchacho. Le enseñó los dientes y lo miró colérica mientras sacaba humo por los orificios de la nariz. Eragon esperaba no verse pasado de la raya. De pronto escuchó los pensamientos de Safira. La sangre atraerá sangre, pero pelearé. Sin embargo, aunque nuestros caminos, nuestros destinos nos unan, no me pongas a prueba. Te llevaré por la deuda que tenemos, pero volaremos hacia la necedad. Necedad o no, exclamó Eragon, no tenemos alternativa. Debemos ir. Rompió su camisa en dos y metió un trozo en cada una de las perneras de los pantalones. Con mucho cuidado se acomodó sobre Safira y se cogió con fuerza del cuello de la dragona. Esta vez, le dijo, vuela más bajo y más rápido. El tiempo es fundamental. No te sueltes, le aconsejó la dragona y despejó hacia el cielo. Se elevaron por el bosque y se enderezaron de inmediato, un poco por encima de las ramas. A Eragon se le revolvió el estómago, que por suerte estaba vacío. Más rápido, la apremió. Safira no respondió, pero empezó a agitar las alas más deprisa. Eragon cerró los ojos con fuerza y se encorvó un poco más sobre el cuello de la dragona. Creía que el acolchado que había hecho con la camisa bajo los pantalones lo protegería, pero cada movimiento le producía punzadas de dolor en las piernas, y muy pronto comprobó que la sangre le corría por las pantorrillas. El muchacho percibía que la preocupación emanaba de Safira, que iba cada vez más rápido y con las alas en tensión mientras la tierra pasaba deprisa por debajo, como si lo empujaran bajo los pies de ambos. Eragon pensó que si alguien los miraba desde abajo no vería más que una mancha borrosa. A primera hora de la tarde, el valle de Palancar apareció ante ellos. Las nubes oscurecían la visibilidad hacia el sur. Carvajal estaba al norte. Safira comenzó el descenso mientras Eragon buscaba la granja. Cuando la divisó, el miedo se apoderó de él. Una columna de humo negro con llamas rojizas en la base se elevaba de su hogar. ¡Safira! Gritó y señaló a la granja. ¡Déjame aquí, ahora mismo! La dragona cerró las alas y giró para iniciar un precipitado descenso a una velocidad de vértigo. Entonces alteró un poco el rumbo en dirección al bosque. ¡Aterrizan los campos! Chilló Eragon para que Safira lo oyera a pesar del ruido del viento. Se agarró con más fuerza a ella mientras bajaban en picado. Safira esperó a estar a unos 30 metros del suelo para plegar las alas con varias sacudidas fuertes. Aterrizó con torpeza, y Eragon no pudo sostenerse y cayó. Se levantó tambaleándose y jadeante. Habían arrasado la casa. Las maderas y los tablones de las paredes y del techo estaban desparramados por una vasta zona. La madera estaba pulverizada, como si la hubieran aplastado con un martillo gigante. Había tejas cubiertas de hollín por todas partes, y unos pocos platos retorcidos de metal eran lo único que quedaba en la cocina, mientras que la loza destrozada y los cachos de ladrillo de la chimenea perforaban la nieve. Un humo espeso y denso se elevaba del establo, que ardía ferozmente, y los animales, muertos o espantados, habían desaparecido. ¡Tío! Eragon corrió entre las ruinas de las habitaciones destruidas en busca de Garrow. No había ni rastro de él. ¡Tío! Volvió a gritar. Safira dio una vuelta alrededor de la casa y se acercó al muchacho. Aquí solo hay pesadumbre, dijo. Eso no habría sucedido si no te hubieras escapado conmigo. Si te hubieras quedado, no seguirías con vida. Mira esto, gritó.
Habríamos podido avisar a Garrow. Es culpa tuya que no haya podido escapar. Dio un puñetazo contra un póster y se lastimó los nudillos, de tal modo que cuando salió con paso airado de lo que quedaba de la casa, la sangre le chorreaba por los dedos. Se dirigió a trompicones por el sendero que llevaba al camino y se agachó para examinar la nieve. Había varias huellas marcadas, pero como tenía la vista borrosa, apenas las distinguió. ¿Me estaré quedando ciego?, se preguntó. Con mano temblorosa se tocó las mejillas y descubrió que las tenía mojadas. Entonces se proyectó la sombra de Safira sobre él, y la dragona lo cobijó entre las alas. Tranquilízate, puede que no esté todo perdido. Eragon levantó la mirada esperanzado. Examina el sendero. Yo solo veo 2 pares de huellas, así que por allí no se llevaron a Garrow. Eragon se concentró en las pisadas que había en la nieve. Las huellas, apenas visibles, de 2 pares de botas de cuero se dirigían a la casa. Encima de estas había rastros de las mismas huellas pero en dirección contraria, y quienesquiera que las hubiera dejado cargaban el mismo peso tanto a la ida como a la vuelta. Tienes razón, Garrow tiene que estar aquí. Se enderezó de un salto y regresó deprisa a la casa. Yo buscaré en el establo y en el bosque, dijo Safira. Eragon empezó a remover los restos de la cocina y a excavar frenéticamente una montaña de escombros. Quitaba, como por arte de magia, pesos enormes que normalmente no habría podido mover. Un armario, casi intacto, se le resistió durante un segundo, pero logró levantarlo y lo tiró por el aire. Mientras apartaba un tablón, algo hizo ruido a sus espaldas, y el muchacho se volvió de repente, preparado para un ataque. Una mano extendida, debajo de un trozo de techo desprendido, se movía débilmente, y Eragon la estrechó lanzando un grito. —¡Tío! ¿Me oyes? No hubo respuesta alguna. Eragon empezó a despedazar la madera sin hacer caso de las astillas que le lastimaban las manos. Enseguida quedó a la vista un brazo y un hombro, atrapados bajo una pesada viga. Trató de moverla con el hombro, pero todas las fuerzas de cada fibra de su ser, pero se le resistió. —¡Safira! ¡Te necesito! La dragona llegó inmediatamente. La madera crujía bajo su peso mientras avanzaba sobre los restos de las paredes. Sin decir nada se acercó y apoyó un costado contra la viga. Hundió las garras en lo que quedaba del suelo y tensó todos los músculos. Al levantar la viga, ésta chirrió y el chico se precipitó debajo de ella. Garrow estaba boca abajo con la ropa desgarrada, y Eragon lo sacó de entre los escombros. En ese momento, Safira soltó la viga y dejó que se estrellara contra el suelo. Eragon arrastró a Garrow fuera de la casa en ruinas y lo acomodó en el suelo. Consternado, tocó a su tío con suavidad. El hombre tenía la tez gris, inerte y seca, como si la fiebre lo hubiera consumido, los labios partidos y un largo arañazo en el pómulo. Pero eso no era lo peor. Unas profundas e irregulares quemaduras le cubrían la mayor parte del cuerpo, y un olor empalagoso y nauseabundo, como a fruta podrida, emanaba de él. Respiraba entrecortadamente, y cada exhalación parecía el estertor de la muerte. ¡Asesinos!, masculló Safira. No digas eso. Aún podemos salvarlo. Tenemos que llevarlo a casa de Gertrude, pero yo no puedo transportarlo hasta Carvajal. Safira le transmitió a Eragon la imagen de Garrow colgado debajo de ella mientras volaba. ¿Puedes llevarnos a los dos? Debo hacerlo. Eragon rebuscó entre los escombros hasta que encontró una tabla y unas correas de cuero. A continuación, le pidió a Safira que perforara con una garra cada una de las esquinas de la tabla. Pasó las correas por los agujeros y se las ató a las 4 patas. Después de comprobar que los nudos eran fuertes, acostó a Garrow sobre la madera y lo amarró. En ese momento, de la mano de su tío cayó un trozo de tela negra, que era igual que la de la ropa que llevaban los forasteros. Eragon, rabioso, se lo guardó en el bolsillo, montó sobre Safira y cerró los ojos mientras un dolor punzante le invadía el cuerpo. ¡Ahora! Safira se levantó de un salto mientras las patas traseras estaban todavía hundidas en tierra. Arañó el aire con las alas cuando empezó a elevarse muy despacio, y mantuvo los tendones tensos y a punto de estallar al luchar contra la fuerza de la gravedad. Durante un interminable y doloroso instante no pasó nada, pero de pronto se lanzó hacia adelante con una gran potencia y levantaron el vuelo. Una vez más se hallaban sobre el bosque. «Sigue el camino», le dijo Eragon. «Así tendrás espacio suficiente si tienes que aterrizar». «Pero me verán. Eso ya no importa». Safira no discutió más. Viró hacia el camino y se dirigió a Carvajal. Garrow se balanceaba salvajemente debajo de ellos. Tan solo las finas correas impedían que se cayera.
El exceso de peso hacía que Safira no volara tan deprisa. Al poco rato sus fuerzas empezaron a flaquear y le salía espuma por la boca. Se esforzó por continuar, pero cuando todavía quedaban casi 5 kilómetros hasta Carvajal, la dragona plegó las alas y descendió hacia el camino. Las patas traseras tocaron tierra y levantaron una lluvia de nieve. Eragon bajó descendiendo de costado para no hacerse daño en las piernas. Se puso de pie con dificultad y se afanó en desatar las correas de las patas de Safira. La dragona jadeaba muy agitada. «Busca un sitio seguro para descansar», le dijo Eragon. «No sé cuánto tiempo tardaré, así que tendrás que arreglártelas sola». «Esperaré», respondió ella. Eragon apretó los dientes y empezó a arrastrar a Garrow por el camino. Los primeros pasos le produjeron un dolor insoportable. «No puedo hacerlo». Clamó al cielo. Aún así, dio unos pasos más sin dejar de quejarse. Miró fijamente el terreno y se esforzó por mantener un paso firme. Era una lucha contra su propio cuerpo que se rebelaba, pero era una lucha que se negaba a perder. Los minutos pasaban a velocidad de vértigo. Cada metro parecía una legua. Se preguntó, desesperado, si Carvajal aún existía o si los forasteros también lo habrían incendiado. Al cabo de un rato, a través del embotellamiento que le producía el dolor, oyó gritar y levantó la cabeza. Brom corría hacia él con los ojos que se le salían de las órbitas, el cabello alborotado y con un lado de la cabeza cubierto de sangre seca. Agitó los brazos, enloquecido, antes de soltar sus cosas y de coger a Eragon por los hombros. Decía algo a gritos, pero Eragon parpadeaba sin comprender. De repente, el chico vio que el suelo se acercaba muy deprisa. Sintió gusto a sangre en la boca y se desmayó. El acecho de la muerte. Los sueños que alteraban la mente de Eragon se iniciaron y se desarrollaron obedeciendo a sus propias leyes. El muchacho observaba a un grupo de personas, algunas de las cuales tenían cabellos plateados y llevaban largas lanzas, que iban montadas en altivos caballos acercándose a un río solitario, donde las esperaba un extraño barco, aunque muy bello, que relucía bajo la luz de una brillante luna. Subieron despacio a bordo de la nave. Dos de esas personas, de mayor estatura que las demás, caminaban cogidas del brazo, y Eragon habría podido asegurar que una de ellas era una mujer, aunque las capuchas les cubría el rostro. Permanecieron de pie en la cubierta del barco mirando hacia la orilla, y allí, sobre la playa de guijarros, había un hombre solo, el único que no había subido a bordo, que echó la cabeza hacia atrás y lanzó un prolongado grito de dolor. A medida que el grito se desvanecía, el barco comenzó a deslizarse río abajo sin prisa ni remeros, y se alejó por la llanura plana y vacía. La visión se hizo borrosa, pero justo antes de que desapareciera, Eragon divisó dos dragones en el cielo. De lo primero que Eragon tomó conciencia fue de un crujido que se producía una y otra vez. El insistente ruido le hizo abrir los ojos y contempló un techo de paja. Una recia manta cubría su desnudez, y alguien le había vendado las piernas y le había atado un paño limpio alrededor de los nudillos. Se hallaba en una cabaña de una sola habitación. En una mesa había un mortero, con su correspondiente mano, cazos y plantas, mientras que hileras de hierbas secas colgaban de las paredes que perfumaban el aire con sus aromas campestres. En la chimenea ardía un fuego ante el que una voluminosa mujer estaba sentada en una mecedora. Gertrude, la sanadora del pueblo, dormitaba con los ojos cerrados y en el regazo tenía unas agujas de tejer y un ovillo de lana. Aunque Eragon se sentía sin fuerzas, se esforzó en incorporarse y eso lo ayudó a que la mente se le despejara. Repasó sus recuerdos de los últimos 2 días. Primero pensó en Garrow y después en Safira. Espero que esté en un lugar seguro. Trató de ponerse en contacto con ella, pero no pudo. Dondequiera que estuviera, era lejos de Carvajal. Por lo menos Brom me trajo a Carvajal. ¿Qué le habrá pasado? ¿Tenía tanta sangre? Gertrude se meció y abrió los ojos. «Ah», dijo, «estás despierto. ¡Qué bien!». Tenía una voz sonora y cálida. «¿Cómo te sientes?» «Bastante bien. ¿Dónde está Garrow?» «En casa de Horst», contestó Gertrude, que arrastró la silla junto a la cama. «Aquí no había suficiente sitio para los dos, y te aseguro que no he parado ni un minuto de ir a un lado y a otro para ver si los dos estabais bien». Eragon se tragó sus preocupaciones y preguntó: «¿Cómo está?»
Gertrude se miró las manos y tardó un buen rato en responder. No muy bien, no le baja la fiebre ni se le curan las heridas. Tengo que verlo. Eragon intentó levantarse. Primero debes comer, replicó ella en tono autoritario, y lo empujó hacia atrás. No me he pasado todo este tiempo sentada a tu lado para que te levantes y te hagas daño otra vez. Tenías desolladas la mitad de las piernas, y no te ha bajado la fiebre hasta anoche. No te preocupes por Garrow, se pondrá bien porque es un hombre fuerte. Gertrude colgó una tetera sobre el fuego y empezó a picar una chiribía para la sopa. ¿Cuánto tiempo he pasado aquí? 2 días enteros. 2 días. Eso significaba que no comía desde el desayuno de hacía 4 días. Solo de pensarlo se sintió débil. Y Safira ha estado sola todo este tiempo. Espero que esté bien. Todo el pueblo quiere saber qué ha pasado, porque unos hombres fueron a la granja y la encontraron destruida. Eragon asintió. Lo sabía. Vuestro granero se ha quemado. ¿Fue así como se lastimó Garrow? No, no lo sé, respondió Eragon. No estaba allí cuando sucedió. Bueno, no importa. Estoy segura de que todo se aclarará. Gertrude retomó la labor mientras se cocía la sopa. Menuda cicatriz tienes en la palma. Sí, dijo el chico, y cerró instintivamente la mano. ¿Cuándo te la has hecho? Se le pasaron por la cabeza varias respuestas posibles, pero eligió la más sencilla. No me acuerdo. La tengo desde siempre. Nunca le pregunté a Garrow cómo me la había hecho. Siguieron en silencio hasta que estuvo lista la sopa. Gertrude la sirvió en un cazo y se la dio a Eragon con una cuchara. Y él la aceptó agradecido. La probó con cuidado. Estaba deliciosa. ¿Ahora puedo ir a visitar a Garrow? Preguntó al acabar. ¿Estás decidido, no? Suspiró Gertrude. Bueno, si de verdad quieres ir, no puedo detenerte. Vístete, iremos juntos. La mujer se volvió y él se puso la camisa y los pantalones con gesto de dolor. Cuando las perneras le rozaron los vendajes, Gertrude lo ayudó a ponerse de pie. Sentía las piernas débiles, pero no le dolían como antes. Da unos pasos, le ordenó la mujer. Por lo menos no tendrás que ir de rodillas, comentó secamente. Una vez en la calle, un viento tempestuoso les arrojó el humo de las casas vecinas a la cara. Nubes de tormenta ocultaban las vertebradas y cubrían el valle al tiempo que una cortina de nieve avanzaba hacia el pueblo y oscurecía las estribaciones de las montañas. Eragon caminaba apoyado con fuerza en Gertrude, mientras atravesaban Carvajal. Horst había levantado su casa de 2 pisos en una colina, de modo que disfrutaba de buenas vistas de las montañas. Había prodigiado todo su talento en ella. El techo de pizarra protegía un balcón con barandilla, que disponía de un gran ventanal en el segundo piso. Cada desagüe tenía forma de una feroz gárgola, y en los marcos de todas las puertas y ventanas había esculturas de serpientes, venados, cuervos y enredaderas. Elaine, la mujer de Horst, una mujer menuda, esbelta, de refinadas facciones y cabello rubio y sedoso, recogido en un moño, les abrió la puerta. Llevaba un vestido recatado y pulcro, y se movía con elegancia. Adelante, por favor, dijo en voz baja. Cruzaron el umbral y entraron en una habitación grande y bien iluminada. Una escalera con la barandilla bruñida ascendía en semicírculo y las paredes estaban pintadas de color miel. Elaine le sonrió a Eragon con tristeza, pero se dirigió a Gertrude. Estaba a punto de mandar a buscarla porque Garrow no está bien. Debería verlo enseguida. Elaine, por favor, ayude a Eragon a subir la escalera, pidió Gertrude, y ella empezó a subir los escalones de 2 en 2. No se preocupe, puedo hacerlo yo solo. ¿Estás seguro? Preguntó Elaine. Eragon asintió, pero a la mujer le pareció que dudaba. Bueno, cuando hayas acabado, ven a verme a la cocina. Tengo un pastel recién hecho que estoy segura que te gustará. En cuanto la mujer salió, él se recostó contra la pared. Agradecido por el apoyo, subió la escalera despacio, pues cada peldaño era un suplicio. Cuando llegó arriba, se encontró en un largo pasillo lleno de puertas. La última estaba entreabierta. Respiró hondo y se dirigió hacia allí. Katrina estaba delante de la chimenea hirviendo unos paños. Al oír a Eragon levantó la vista, murmuró una condolencia y volvió a su trabajo. Gertrude estaba al lado de la muchacha moliendo hierbas para un emplasto. A los pies de la sanadora había un cubo lleno de nieve que se derretía convirtiéndose en agua helada. Garrow estaba en la cama cubierto con un montón de mantas. El sudor le cubría la frente y aunque parpadeaba no veía nada. Tenía la piel de la cara encogida como la de un cadáver y permanecía inmóvil, salvo por los sutiles temblores que le provocaban la entrecortada respiración.
Con la sensación de que aquello no podía ser real, Eragon tocó la frente de su tío. Estaba ardiendo. Levantó con aprensión las mantas y vio las heridas de Garrow, tapadas con tiras de tela. Las quemaduras que tenían al aire, porque las estaban cambiando los vendajes, ni siquiera habían empezado a curar. Eragon miró a Gertrude con desesperación. ¿No puedes hacer nada? La mujer sumergió un paño en agua helada y se lo pasó a Garrow por la frente. Lo he probado todo, ungüentos, emplastos, tinturas, pero no ha servido de nada. Si se cerraran las heridas, quizás tu tío tendría más posibilidades. Sin embargo, las cosas pueden cambiar para mejor. Es un hombre fuerte y resistente. Eragon se fue a un rincón y se dejó caer al suelo. Esto no debería de estar pasando. El silencio engulló sus pensamientos, y el chico se quedó en blanco, mirando la cama. Al cabo de un rato, notó que Katrina se había arrodillado a su lado y lo cogía de los hombros, pero al ver que el muchacho no respondía, se marchó discretamente. Más tarde abrieron la puerta y entró Horst. Habló con Gertrude en voz baja y se acercó al muchacho. Ven, necesitas salir de aquí. Antes de que Eragon pudiera protestar, Horst lo ayudó a ponerse en pie y lo sacó de la habitación. Quiero quedarme, se quejó. Necesitas respirar un poco de aire fresco. No te preocupes, podrás volver enseguida. Eragon dejó a regañadientes que el herrero lo ayudara también a bajar las escaleras, y entraron en la cocina. Un penetrante aroma de diferentes platos, condimentados con hierbas y especias, inundaba el ambiente. Albrecht y Baldor estaban allí hablando con su madre mientras ésta amasaba el pan. Los hermanos se quedaron en silencio al ver a Eragon, pero éste había oído lo suficiente para saber que se referían a Garrow. Ven, siéntate, dijo Horst ofreciéndole una silla. Eragon se dejó caer, agradecido. Gracias, contestó. Como le temblaban ligeramente las manos, las entrecruzó en el regazo. No tienes por qué comer si no quieres, dijo Elaine, sirviéndole un plato lleno de comida, pero te lo pongo por si te apetece. Regresó a su trabajo mientras Eragon levantaba el tenedor. Apenas consiguió tragar unos pocos bocados. ¿Cómo te sientes? Le preguntó Horst. Terriblemente mal. El herrero esperó un poco antes de continuar. Sé que este no es el mejor momento, pero tenemos que saber lo que pasó. La verdad es que no me acuerdo. Eragon, dijo Horst, inclinándose hacia adelante, yo soy uno de los que han ido a la granja. Tu casa no solo se vino abajo, sino que algo la destrozó completamente. Alrededor había huellas de un animal gigante que nunca había visto en mi vida, y los demás también las vieron. Si hay un sombra o un monstruo acechando, debemos saberlo. Eres el único que puede decírnoslo. Eragon sabía que tenía que mentir. Cuando me fui de Carvajal contó mentalmente, 4 días, había unos forasteros en el pueblo preguntando por una gema como la que yo había encontrado. Le hizo un gesto a Horst. Me hablaste de ellos, y por eso me marché a casa deprisa. Todos los ojos estaban puestos en él. Eragon se humedeció los labios. Esa noche no pasó nada. A la mañana siguiente, cuando acabé mi trabajo, fui andando al bosque. Al cabo de un rato oí una explosión y vi humo elevándose por los árboles. Volví corriendo lo más pronto que pude, pero quienquiera que lo hubiera hecho ya se había marchado. Excavé entre los escombros y encontré a Garrow. ¿Lo pusiste sobre la tabla y lo arrastraste hasta aquí? Preguntó Albrecht. Sí, respondió Eragon, pero antes de marcharme inspeccioné el sendero que llevaba al camino y vi huellas de 2 pares de botas de hombre. Tomó del bolsillo el trozo de tela negra. Garrow tenía esto en la mano. Creo que es la misma tela de la ropa que llevaban los forasteros. La dejó sobre la mesa. Así es, dijo Horst. Parecía pensativo y enfadado al mismo tiempo. ¿Y cómo te lastimaste las piernas? No estoy seguro, contestó Eragon. Creo que me lo hice mientras trataba de sacar a Garrow de debajo de los escombros, pero no lo sé. No lo noté hasta que la sangre empezó a chorrearme por ellas. Es terrible, exclamó Elaine. Debemos perseguir a esos hombres, afirmó Albrecht con vehemencia. No podemos permitir que se salgan con la suya. Con un par de caballos podríamos cogerlos mañana y traerlos aquí. Quítate esa insensatez de la cabeza, replicó Horst. Probablemente te cogerían como a una criatura y te arrojarían contra un árbol. ¿Recuerdas lo que le ha pasado a la casa? Es mejor que ni siquiera nos topemos con esa gente. Además, ahora ya tienen lo que quieren. Miró a Eragon. Se han llevado la gema, ¿no? En la casa no estaba. Entonces, si ya la tienen, no hay razón para que vuelvan. Clavó una penetrante mirada en Eragon.
¿No has dicho nada de esas extrañas huellas? ¿No sabes de dónde salían? No las vi, aseguró Eragon. Todo esto huele muy mal. Intervinió de pronto Baldor. Suena a brujería. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Sombras? ¿Para qué querían la gema y cómo pudieron destruir la casa, si no fue mediante poderes malignos? Quizás tenga razón, padre, y la gema era lo único que querían, pero creo que volveremos a verlos. Todos quedaron en silencio después de las palabras de Baldor. Eragon tenía la sensación de que había algo que había pasado por alto, aunque no sabía de qué se trataba. Repentinamente cayó en la cuenta y con el corazón encogido preguntó: Roran no sabe nada, ¿verdad? ¿Cómo he podido olvidarme de él? Horst negó con la cabeza. Dempton y él se fueron poco después que tú, explicó, y a menos que hayan tenido alguna dificultad por el camino, habrán llegado a Terinsford hace un par de días. Íbamos a mandarle un mensaje, pero ayer y anteayer hacía demasiado frío. Baldor y yo estábamos a punto de marcharnos cuando despertaste, intervino Albrecht. Id, dijo Horst, pasándole la mano por la barba. Os ayudaré a ensillar los caballos. Se lo diré con suavidad, le prometió Baldor a Eragon antes de salir de la cocina, detrás de Horst y de Albrecht. Eragon se quedó allí sentado con los ojos fijos en un nudo de la madera de la mesa. Cada detalle le resultaba terriblemente claro. La textura irregular, la protuberancia simétrica, tres pequeñas ondas con un punto de color. El nudo tenía una inmensidad de pormenores, y cuanto más lo miraba, más cosas veía. El muchacho buscaba respuestas en él, pero si había alguna, lo esquivaba. Una débil señal se abrió paso entre el torbellino de pensamientos que cruzaban la mente de Eragon. Parecía un grito que provenía del exterior, pero Eragon no hizo caso. Deja que otro se ocupe de esto. Al cabo de unos minutos volvió a oírlo, pero esta vez más alto, enfadado, cerró la mente y no lo dejó entrar. ¿Por qué no se callan? ¿No ven que Garrow está descansando? Miró a Elaine, que no parecía que ella oyera nada. ¡Eragon! El grito sonó tan fuerte que el muchacho casi se cayó de la silla. Miró a su alrededor asustado, pero no había cambiado nada. De pronto comprendió que los gritos le llegaban desde el interior de la cabeza. ¿Safira? Preguntó ansioso. Sí, sordo como una tapia, le respondió tras una pausa. Eragon sintió un alivio enorme. ¿Dónde estás? La dragona le transmitió la imagen de un bosquecillo. He intentado ponerme en contacto contigo muchas veces, pero estabas fuera de mi alcance. He estado enfermo, pero ahora estoy mejor. ¿Por qué no te he percibido antes? Después de 2 noches de espera, el hambre se apoderó de mí y tuve que ir a cazar. ¿Conseguiste algo? Un cervatillo. Era listo y sabía protegerse de los depredadores de la tierra, pero no de los del cielo. Cuando lo atrapé entre mis fauces, pateó vigorosamente y trató de escapar. Pero yo era más fuerte, así que cuando vio que la derrota era inevitable, se rindió y murió. ¿También Garrow opone resistencia a lo inevitable? No lo sé, y le contó los detalles. Pasará un tiempo hasta que podamos volver a casa. Si es que volvemos alguna vez, será mejor que te busques un buen sitio para guarecerte. Haré lo que me dices, dijo Safira con tristeza, pero no tardes demasiado. Se separaron de mala gana. Eragon miró por la ventana y se sorprendió de que el sol ya se hubiera puesto. Estaba muy cansado, y se acercó cojeando hasta Elaine, que estaba envolviendo un pastel de carne con un paño. Me voy a casa de Gertrude a dormir, le dijo. La mujer acabó su tarea y le sugirió: ¿por qué no te quedas con nosotros? Estarás más cerca de tu tío y Gertrude podrá volver a dormir en su cama. ¿Tenéis sitio? Preguntó vacilante. Claro. Elaine se secó las manos. Ven conmigo, que te prepararé la cama. Lo acompañó escaleras arriba hasta una habitación libre. Una vez allí, Eragon se sentó en el borde de la cama. ¿Necesitáis algo más? Le preguntó Elaine. Eragon negó con la cabeza. Bueno, estaré abajo. Llámame si necesitas algo. El muchacho la oyó bajar la escalera, abrió la puerta y se escurrió por el pasillo hasta el cuarto de Garrow. Gertrude le sonrió mirándolo por encima de sus veloces agujas de tejer. ¿Cómo está? Preguntó Eragon. Muy débil, contestó la mujer con voz ronca de cansancio. Pero le ha bajado un poco la fiebre y algunas quemaduras están mejor. Tendremos que esperar, pero podría significar que está recuperándose. Eragon, más animado, volvió a su habitación. La oscuridad no le pareció muy acogedora mientras se deslizaba debajo de las mantas. Al cabo de un rato se quedó dormido intentando curar las heridas que habían sufrido su cuerpo y su alma. La locura de la vida.
Todavía era de noche cuando Eragon se incorporó de golpe en la cama respirando agitado. La habitación estaba helada y se le puso la carne de gallina en los brazos y en los hombros. Faltaban unas horas para el amanecer, el momento en que nada se mueve y la vida espera los primeros toques tibios de la luz solar. El corazón le palpitó con fuerza mientras una premonición terrible se apoderaba de él. Era como si una mortaja hubiera descendido sobre el mundo, y su punto más oscuro estuviera encima de su habitación. Se levantó de la cama, se vistió en silencio y se precipitó por el pasillo, temeroso. Cuando vio que la puerta de la habitación de Garrow estaba abierta y que había gente dentro, sintió una punzada de miedo. Garrow yacía pacíficamente en la cama. Estaba vestido con ropa limpia, peinado hacia atrás y con el rostro tranquilo. Podía haber estado durmiendo a no ser por el amuleto de plata que llevaba al cuello y por el ramo de cicuta que tenía sobre el pecho, los últimos regalos de los vivos a los muertos. Katrina estaba al lado de la cama, pálida y con la cabeza gacha. Eragon la oyó murmurar: «Me habría gustado llamarlo padre algún día». Llamarlo padre, pensó con amargura, un derecho que ni yo tengo. Eragon se sentía como un fantasma, despojado de toda su vitalidad. Todo parecía irreal, salvo la cara de Garrow. Las lágrimas le corrieron por las mejillas y le temblaron los hombros, pero no lloró en voz alta. Su madre, su tía, su tío, los había perdido a todos. El peso del dolor lo aplastaba con una fuerza monstruosa que lo hacía tambalearse. Alguien lo llevó de vuelta a su habitación con palabras de consuelo. Se tumbó en la cama, ocultando la cara entre los brazos, y se echó a llorar convulsivamente. Sintió que Saphira se ponía en contacto con él, pero la apartó y se dejó llevar por su pena. No podía aceptar que Garrow se hubiera ido, porque si lo hacía, ¿en qué más podría creer? Solo en un mundo cruel y despiadado que apagaba vidas humanas como el viento las velas. Frustrado y aterrorizado, volvió el rostro empapado de lágrimas hacia los cielos y gritó: ¿Que Dios es capaz de hacer algo así? ¡Muéstrate! Oyó que alguien corría hacia su habitación, pero no llegó ninguna respuesta desde lo alto. «Garrow, no se lo merecía». Unas manos consoladoras lo acariciaron, y vio a Eleain sentada a su lado. La mujer lo abrazó mientras él lloraba, hasta que al cabo de un rato, exhausto, el sueño lo venció. La espada de un jinete. Eragon se despertó lleno de angustia, y aunque mantenía los ojos cerrados, no podía contener las lágrimas que le brotaban de ellos. Intentó pensar en alguna idea o esperanza que lo mantuviera cuerdo. «No puedo vivir con esta pena», gimió. «Entonces no lo hagas». Le retumbaron las palabras de Saphira en la mente. «¿Cómo? Garrow se ha ido para siempre, y con el tiempo me enfrentaré al mismo destino. Amor, familia, logros, todo se destroza, nada perdura. ¿Qué valor tiene lo que hacemos? El valor está precisamente en hacerlo, pero el valor desaparece cuando uno abandona la voluntad de cambiar y de vivir la vida. Las alternativas están delante de ti. Elige una y dedícate a ella. Las acciones te darán nuevas esperanzas y un sentido a tu vida. Pero, ¿qué puedo hacer? Únicamente tu corazón te guiará de verdad, y solo su supremo deseo puede ayudarte. Saphira dejó que pensara en las palabras que acababa de decir. Eragon examinó sus emociones y se sorprendió al comprobar que, más que dolor, sentía una virulenta ira. ¿Qué quieres que haga? ¿Perseguir a los forasteros? Sí. La franca respuesta de la dragona lo dejó confundido. Respiró hondo, tembloroso. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que dijiste en las vertebradas? ¿Te acuerdas de que me recordaste mi deber de dragona y regresé contigo a pesar del impulso de mi instinto? Así pues, tú también debes aprender a dominarte. He pensado largo y tendido durante los últimos días y me he dado cuenta de lo que significa ser dragón y ser jinete. Nuestro destino es intentar lo imposible, llevar a cabo grandes hazañas a pesar del miedo. Es nuestra responsabilidad ante el futuro. Me da igual lo que digas, no son razones válidas para marcharse, exclamó Eragon. Entonces te daré otras. Han visto mis huellas, y la gente está al tanto de mi presencia. Con el tiempo me descubrirán. Además, aquí no queda nada para ti. Ni familia, ni granja, ni... Roran no está muerto, replicó el muchacho con vehemencia. Pero si te quedas,
Tendrás que decirle la verdad acerca de lo sucedido. Tiene derecho a saber cómo y por qué murió su padre. ¿Y qué haría si se entera de mi presencia? Las razones de Safira le daban vueltas en la cabeza, pero retrocedía ante la idea de abandonar el valle de Palancar porque era su hogar. Sin embargo, la idea de vengarse de los forasteros era de lo más consoladora. ¿Acaso soy lo suficientemente fuerte para vengarme? Me tienes a mí. Las dudas lo asediaban. Hacer algo así era una locura, un acto desesperado. El desprecio que sentía por su propia indecisión le dibujó una dura sonrisa en los labios. Safira tenía razón. Lo único que importaba era la acción en sí. Lo que cuenta es hacerlo. ¿Y qué iba a darle más satisfacción que perseguir a esos forasteros? Una fuerza y una energía terribles empezaron a crecer en el interior del muchacho, donde se reunieron todas sus emociones y se fundieron en una sólida barra de ira con una única palabra grabada en ella: venganza. Parecía que la cabeza le iba a explotar cuando dijo, con convicción: lo haré. Cortó el contacto con Safira, mientras se levantaba de la cama con la sensación de que un manantial le surgía del cuerpo. Aún era muy temprano. Eragon había dormido pocas horas. No hay nada más peligroso que un enemigo que no tiene nada que perder, pensó, y en eso me convertiré. El día anterior había tenido dificultades para caminar erguido, pero ya se movía con seguridad, sostenido por su voluntad de hierro. Desafió el dolor que el cuerpo le transmitía y no le hizo caso. Salió a hurtadillas de la casa y oyó el murmullo de dos personas que hablaban. Se detuvo con cautela y escuchó. Un lugar para estar, decía Elaine con su característica voz suave. Tenemos una habitación. Horst le respondió en voz muy baja, con un rumor inaudible. Sí, pobre chico, contestó Elaine. Esta vez Eragon oyó la respuesta de Horst. Quizá hubo un prolongado silencio. He estado pensando en lo que nos dijo Eragon, y no estoy seguro de que nos lo haya contado todo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Elaine con tono de preocupación. Cuando fuimos a la granja, el camino mostraba las marcas de la tabla con la que arrastró a Garrow, pero después llegamos a un punto donde la nieve estaba pisoteada y revuelta. Las huellas de Eragon y las de la madera se acababan allí, pero también vimos las mismas huellas gigantes que en la granja. ¿Y qué me dices de las piernas del chico? No me creo que no se haya dado cuenta de que se desollaba. Hasta el momento no he querido presionarlo con preguntas, pero creo que lo haré. Quizá vio algo que lo asustó tanto que no quiere hablar de ello, sugirió Elaine. ¿Notaste lo alterado que estaba? Sí, pero eso no explica cómo se las arregló para traer a Garrow todo el camino hasta aquí sin dejar huellas. Safira tenía razón, pensó Eragon. Ha llegado la hora de partir. Demasiadas preguntas de demasiada gente. Tarde o temprano descubrirán las respuestas. Y cruzó la casa deteniéndose cada vez que crujía el suelo. Las calles estaban vacías, pues había poca gente levantada a esa hora. Se detuvo durante un minuto y se concentró en sus pensamientos. No quiero un caballo. Safira será mi corcel, pero necesita una silla. Ella puede cazar para los dos, así que no tengo que preocuparme por la comida, aunque será mejor que consiga un poco. Todo lo que necesite puedo encontrarlo bajo los escombros de mi casa. Se dirigió hacia la curtiduría de Hertrix, en las afueras de Carvajal. El repugnante olor le dio asco, pero a pesar de todo, siguió hacia la barraca que había en la ladera de la colina, donde se guardaban las pieles curtidas. Cortó 3 largas tiras de cuero de buey de las que colgaban del techo. El robo lo hacía sentir culpable, pero no es realmente un robo, razonó. Algún día se lo devolveré a Hertrix y también lo pagaré a Horst. Enrolló las gruesas tiras de cuero y se las llevó a un bosquecillo, lejos del pueblo. Las metió entre las ramas de un árbol y volvió a Carvajal. Hora de la comida. Se dirigió a la taberna con intención de entrar, pero sonrió apretando los dientes y volvió sobre sus pasos. Si iba a robar comida, lo mejor sería que fuera la de Sloan. Entró a hurtadillas en la casa del carnicero. La puerta principal estaba cerrada con barrotes cuando Sloan no estaba, pero la lateral solo tenía una delgada cadena, que rompió sin dificultad. El interior estaba a oscuras, de modo que se movió a tientas hasta que tocó unos trozos de carne pilados, envueltos en telas. Se metió todos los que pudo debajo de la camisa. Regresó sin pérdida de tiempo a la calle y cerró furtivamente la puerta. Una mujer que estaba cerca gritó su nombre. Eragon se aguantó los faldones de la camisa para que no se le cayera la carne.
Giró por una esquina y se agachó. Sintió un escalofrío al ver que Horst se acercaba entre dos casas a menos de 3 metros de distancia. Eragon echó a correr para perder a Horst de vista. Las piernas le ardían mientras se precipitaba por un callejón camino del bosquecillo. Se metió entre los troncos y se volvió para ver si lo seguían. No había nadie. Suspiró aliviado y alargó la mano hacia las ramas para coger las tiras de cuero, pero no estaban. ¿Vas a alguna parte? Eragon se volvió de repente. Brom lo miraba enfadado, con el entrecejo fruncido. Tenía una herida profunda en una de las sienes y llevaba una espada corta, enfundada en una vaina de color marrón, que le colgaba del cinto. Sostenía las cintas de cuero en las manos. Eragon, irritado, entrecerró los ojos. ¿Cómo se las había arreglado el viejo para pillarlo? Estaba todo tan tranquilo que el chico habría jurado que no había nadie. —¡Devuélvemelas! —le gritó. —¿Para qué? ¿Es que quieres escaparte incluso antes de que entierren a Garrow? La acusación era grave. —No es asunto tuyo —le soltó Eragon encolerizado. —¿Por qué me has seguido? —No lo he hecho —gruñó Brom—. Te estaba esperando aquí. ¿Y ahora? ¿A dónde vas? —A ninguna parte. Eragon arremetió para quitarle las tiras de cuero a Brom con las manos. El anciano no hizo nada para detenerlo. —Espero que tengas bastante carne para alimentar a tu dragón. Eragon se quedó inmóvil. —¿De qué estás hablando? —No me engañes —advirtió Brom cruzándose de brazos—. Sé de dónde sale esa marca que tienes en la mano. Es la Hedwesby Ignacia, es decir, la palma brillante. Has tocado a un dragón al salir del cascarón. También sé por qué viniste a verme con esas preguntas y sé que llegan de nuevo los jinetes. Eragon soltó las tiras de cuero y la carne. Al fin ha sucedido. Debo irme. No puedo correr más rápido que él con las piernas lastimadas. Pero sí. ¡Saphira! Llamó. Durante unos segundos de agonía no hubo respuesta hasta que... ¿Sí? Nos han descubierto. Te necesito. Le envió una imagen de dónde se hallaba, y ella partió de inmediato. Solamente tenía que entretener un poco a Brom. —¿Y cómo lo has descubierto? —le preguntó con voz apagada. Brom miró a lo lejos y movió los labios en silencio, como si hablara con otra persona. Había signos y pistas por todas partes, dijo al fin. Solo era necesario prestar atención. Cualquiera que tuviera los conocimientos apropiados habría hecho lo mismo. Dime, ¿cómo está tu dragón? Mi dragona, corrigió Eragon. Bien. No estábamos en la granja cuando llegaron los forasteros. O sea que tus piernas... ¿Estabais volando? ¿Cómo lo había descubierto Brom? Y si los forasteros lo han obligado a hacer esto, quizá quieren saber a dónde vamos para tendernos una emboscada. Pero, ¿dónde está Saphira? La buscó mentalmente y vio que estaba sobrevolando el lugar. ¡Ven! No, me quedaré vigilando un rato. ¿Por qué? A causa de la masacre de Doru Araeva. ¿Qué? He hablado con ella y ha cedido quedarse ahí arriba hasta que zanjemos nuestras diferencias. Brum se apoyó contra un árbol con un amago de sonrisa. Como puedes ver, no tienes más alternativa que contestar a mis preguntas. Ahora, explícame, ¿a dónde vais? Eragon, perplejo, se llevó la mano a la sien. ¿Cómo era posible que Brum hablara con Saphira? Le latía la nuca y un montón de ideas se le agolpaban en la cabeza, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Tenía que decirle algo al anciano. —A buscar un sitio seguro en el que permanecer mientras sanan mis heridas —le respondió. —¿Y después? No podía hacer caso omiso a la pregunta. Cada vez sentía más punzadas en la cabeza, y le resultaba imposible pensar. Ya no tenía nada claro. Lo único que quería hacer era contarle a alguien todo lo que había pasado durante los últimos meses, porque le corroía la idea de que su secreto hubiera provocado la muerte de Garrow. Por fin se rindió y dijo con voz trémula: «Voy a perseguir a los forasteros y a matarlos». «Una tarea imponente para alguien tan joven», comentó Brum con toda naturalidad, como si Eragon le hubiera planteado que iba a hacer una cosa de lo más corriente. «Sin duda, una proeza valiosa. Y además, eres adecuado para llevarla a cabo, aunque me asombra que no quieras aceptar ayuda». Alargó la mano hasta detrás de un arbusto, sacó un petate y añadió con seriedad: «De todos modos, no pienso quedarme con los brazos en jarras mientras un mozalbete va por ahí con un dragón. ¿Me está ofreciendo ayuda de verdad o es una trampa?». Eragon tenía miedo de lo que sus misteriosos enemigos pudieran hacer, pero Brum convenció a Saphira de que tuviera confianza en él, y han hablado mentalmente.
Si ella no está preocupada, decidido, momentáneamente, dejar sus sospechas de lado. No necesito ayuda, dijo Eragon, y añadió a regañadientes, pero puedes venir. Entonces será mejor que nos vayamos, replicó el anciano. Me parece que tu dragona está esperando que le hables otra vez. Safira, le llamó Eragon, dime. El muchacho se aguantó las ganas de hacerle más preguntas. ¿Te reunirás con nosotros en la granja? Sí. ¿De modo que habéis llegado a un acuerdo? Me parece que sí. La dragona interrumpió el contacto y se alejó volando. Eragon miró hacia Carvajal y vio gente que corría de una casa a otra. Creo que me están buscando. Seguramente. ¿Nos vamos? Me gustaría dejar un mensaje para Roran, dijo Eragon dubitativo. No me parece bien largarme sin decirle por qué. Ya me he ocupado de eso. He dejado una carta a Gertrude para él explicándole algunas cosas. También le advierto que ha de estar en guardia ante ciertos peligros. ¿Te parece adecuado? Eragon asintió. Envolvió la carne en las pieles y echaron a andar. Tuvieron mucho cuidado de mantenerse fuera de la vista hasta que llegaron al camino, donde apretaron el paso, ansiosos por alejarse de Carvajal. El muchacho avanzaba con decisión a pesar de tener las piernas doloridas, y el ritmo mecánico de la caminata le liberaba la mente del torbellino de pensamientos. Cuando lleguemos a casa, no pienso seguir con Brum hasta que no responda algunas preguntas, se dijo con firmeza. Espero que pueda explicarme algo más sobre los jinetes y sobre contra quién estoy luchando. Cuando vieron los restos de la granja destrozada, Brum enarcó las pobladas cejas con enfado, y Eragon se quedó perplejo al ver lo rápido que la naturaleza se apoderaba de la granja. La nieve y el polvo cubrían lo que había sido el interior de la vivienda, ocultando la violencia del ataque de los forasteros. Lo único que quedaba del granero era un rectángulo de hollín que se erosionaba deprisa. Brum levantó de golpe la cabeza al oír el ruido de las alas de Safira por encima de los árboles. La dragona pasó por detrás de ellos, casi rozándoles la cabeza, y los dos se tambalearon a causa de la ráfaga de aire que los zarandeó. Las escamas de Safira brillaron mientras viraba sobre las ruinas de la granja y aterrizaba con elegancia. Brum dio un paso al frente con expresión solemne y dichosa a la vez. Le relucían los ojos, y una lágrima se le deslizó por la mejilla antes de desaparecer en la barba. El anciano se quedó allí un buen rato respirando, agitado mientras contemplaba a Safira. Esta le devolvió la mirada. Eragon oyó que Brum murmuraba algo y se acercó para escuchar. Así que empieza otra vez. Pero, ¿cómo y dónde acabará? Mis ojos están velados, y no sé si eso es una tragedia o una farsa, porque ambos elementos están presentes. Como quiera que sea, mi puesto sigue siendo el mismo, y yo... Cualquier otra cosa que hubiera añadido se desvaneció mientras Safira se acercaba orgullosa. Eragon pasó junto a Brum, haciendo ver que no lo había oído, y la saludó, aunque algo había cambiado entre ellos. Era como si ahora se conocieran más íntimamente, pero siguieran siendo extraños. El muchacho le acarició el cuello y sintió un cosquilleo en la palma cuando las mentes de ambos se pusieron en contacto. La dragona emitía una fuerte curiosidad. No he visto a otros humanos, solo a ti y a Garrow, y él tenía heridas muy graves, le dijo. ¿Has visto personas a través de mis ojos? No es lo mismo. Se acercó un poco más y giró la enorme cabeza para poder inspeccionar a Brum con un gran ojo azul. Sois unas criaturas muy extrañas, dijo, con asomo de crítica, y continuó observándolo. Brum se quedó inmóvil mientras la dragona olisqueaba el aire, y a continuación el anciano estiró la mano hacia Safira, que bajó la cabeza despacio y dejó que la tocara en la frente. Pero de pronto resopló, se echó hacia atrás y se escondió detrás de Eragon dando coletazos. ¿Qué pasa? Le preguntó el muchacho. Pues no obtuvo respuesta. ¿Cómo se llama? Preguntó Brum en voz baja volviéndose hacia él. Safira. Una rara expresión se dibujó en la cara de Brum, que apretó el extremo de su bastón con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. De todos los nombres que me sugeriste, fue el único que le gustó, y creo que le va bien, añadió Eragon rápidamente. Sí, le va bien. Había un tono en la voz de Brum que Eragon no lograba identificar. Sorpresa, emoción, miedo, envidia. No estaba seguro. A lo mejor no era nada de eso. Brum levantó la voz y dijo: Salud, Safira. Encantado de conocerte. Torció la mano de manera extraña e hizo una reverencia. Me cae bien.
dijo Safira en voz baja. Claro, a todo el mundo le gusta que lo alaben. Eragon le tocó los hombros a la dragona y se dirigió a la casa en ruinas. Safira lo siguió junto a Brum, que estaba exultante y lleno de vida. Eragon trepó hacia la casa y se arrastró por debajo de una puerta hasta lo que quedaba de su habitación, que apenas la reconoció bajo los montones de madera destrozada. Guiándose por la memoria, buscó donde había estado el tabique y encontró su mochila vacía. Parte del armazón estaba roto, pero tenía fácil arreglo. Siguió rebuscando, y al cabo de un rato dio con la punta de su arco, que aún estaba en su funda de gamuza, aunque ésta tenía marcas y raspones. Se alegró al ver que la lubricada madera estaba intacta. Por fin un poco de suerte, se dijo. Tensó el arco y tiró de la cuerda para probarlo. El arma se arqueó con suavidad, sin ningún chasquido ni crujido. Satisfecho, Eragon buscó el carcaj que encontró enterrado allí cerca, aunque muchas flechas estaban rotas. El chico quitó la cuerda del arco y se lo dio a Brum junto con el carcaj. Hace falta un brazo fuerte para tensar esto, le dijo el anciano. Eragon aceptó el cumplido en silencio y continuó buscando en la casa otros objetos útiles y los dejó todos junto a Brum. No había gran cosa. ¿Y ahora qué? Preguntó Brum con una mirada aguda e inquisidora. Eragon apartó la vista. Buscaremos un lugar para escondernos. ¿Tienes algo pensado? Sí, envolvió todo en un fardo bien atado, salvo el arco, y se lo colgó al hombro. Por ahí, dijo señalando el bosque. Safira, tú no seguirás volando. Tus huellas son muy fáciles de identificar y de seguir. De acuerdo. Y partió detrás de ellos. El lugar donde iban estaba cerca, pero Eragon dio un rodeo para despistar a posibles perseguidores. Pasó más de una hora antes de que llegaran a un zarzal bien escondido. El irregular claro que había en el centro de aquel sitio era apenas lo suficientemente grande para hacer un fuego y para que cupieran 2 personas y un dragón. Unas ardillas rojas correteaban por entre los árboles protestando por la intrusión. Brom consiguió soltarse de una enredadera y miró a su alrededor con interés. ¿Alguien más conoce este lugar? Preguntó. No, lo descubrí cuando nos mudamos aquí. Tardé una semana en abrirme paso hasta el centro, y otra semana en sacar las ramas secas. Safira aterrizó junto a ellos, y al pegar las alas procuró evitar las espinas. A continuación se tumbó en el suelo, aplastando las ramitas con sus recias escamas, y apoyó la cabeza en la tierra. Los impenetrables ojos de la dragona seguían de cerca a los 2 hombres. Brom se apoyó en su bastón y se la quedó mirando atentamente. Sin embargo, esta forma de observarla puso nervioso a Eragon, que a su vez se quedó contemplándolos hasta que el hambre lo obligó a ponerse en movimiento. Entonces hizo fuego, llenó una cacerola con nieve y la puso sobre las llamas para que se derritiera. Cuando empezó a hervir, echó unos trozos de carne y un puñado de sal en el agua. No es una gran comida, pensó malhumorado, pero saciará nuestra hambre. Como seguramente tendré que comer esto mismo durante una temporada, será mejor que me acostumbre. El estofado se cocía a fuego lento y llenaba el claro de un rico aroma. Safira sacó la punta de la lengua y probó el sabor que había en el ambiente. Una vez la carne estuvo tierna, Brum se acercó y Eragon sirvió el guiso. Comieron en silencio, evitando mirarse. Después Brum sacó la pipa y la encendió sin prisas. ¿Por qué quieres viajar conmigo? Le preguntó Eragon. Una nube de humo salió de los labios de Brum y ascendió en volutas a través de los árboles hasta que desapareció. Tengo interés personal en que sigas con vida. ¿A qué te refieres? Para decirlo sin rodeos, resulta que soy un cuentacuentos. Y creo que la tuya será una historia digna de contarse, pues eres el primer jinete que existe fuera del control del rey en más de 100 años. ¿Qué pasará, pues? ¿Perecerás como un mártir? ¿Te unirás a los bardenos o matarás al rey Galbatorix? Son preguntas fascinantes, y yo estaré viendo todo lo que pase, cueste lo que cueste. A Eragon se le hizo un nudo en el estómago. No se imaginaba haciendo ninguna de esas cosas y mucho menos convirtiéndose en mártir. Quiero vengarme, pero por lo demás no tengo ambiciones. Quizás sea así, respondió Eragon. Mas dime, ¿cómo es que puedes hablar con Safira? Brum se tomó su tiempo para añadir más tabaco a la pipa. Pues bien, dijo cuando volvió a ponérsela en la boca y a encenderla. Si esa es la pregunta que buscas, esa es la que tendrás, aunque tal vez no sea de tu agrado. Brum se puso de pie y acercó su petate al fuego,
y de él sacó un objeto largo, envuelto en una tela. Tendría aproximadamente 1,5 metros de longitud, y por la manera en que lo manipulaba, era bastante pesado. Le quitó la tela, tira a tira, como si desenvolviera una momia. Eragon, pasmado, observó que se trataba de una espada. El pomo de oro tenía forma de lágrima, y sus lados, que estaban cortados, dejaban ver un rubí del tamaño de un huevo pequeño. La empuñadura estaba rodeada de hilo de plata, tan bruñido que brillaba como una estrella, y la funda era de color granate y suave como un cristal, adornada solamente con el grabado de un extraño símbolo negro. Junto a la espada había un cinturón con una pesada hebilla. Al acabar de quitar la última tira, Brum le tendió la espada a Eragon. Al cogerla, la empuñadura le encajó tan perfectamente en la mano que parecía que había sido fabricada para él. El muchacho la desenfundó despacio, y la espada se deslizó de su vaina sin hacer ningún ruido. La hoja era plana, de color rojo iridiscente, y brillaba a la luz de la lumbre. Los afilados bordes se curvaban con elegancia y terminaban en una aguda punta, mientras que el mismo símbolo de la funda estaba grabado también en el metal. El equilibrio de la espada era perfecto, y parecía esta era la prolongación del propio brazo, a diferencia de las toscas herramientas de la granja que Eragon estaba acostumbrado a manejar. Se percibía que poseía un gran poder, como si estuviera dominada por una fuerza interior incontenible, y aunque había sido creada para manejarla con violentas sacudidas en las batallas y para acabar con vidas humanas, albergaba una profunda belleza. En otra época, esta arma había pertenecido a un jinete, explicó Brum con seriedad. Cuando un jinete acababa su formación, los elfos le regalaban una espada. Sus métodos para forjarla han permanecido siempre en secreto, pero lo cierto es que las espadas elfas se mantienen eternamente afiladas y nunca se manchan. La costumbre era que la espada fuera del color del dragón del jinete, pero creo que en este caso puedo hacer una excepción. Esta espada se llama Zarrock. Sin embargo, no sé lo que significa. Seguramente debe de ser algo personal, referido al jinete que la poseía. Brum observó que Eragon hacía movimientos con la espada. ¿De dónde la has sacado?, preguntó Eragon mientras volvía a enfundar el arma de mala gana. Hizo el gesto de devolvérsela a Brum, pero éste ni intentó cogerla. Eso no importa, le respondió. Lo único que puedo decir es que tuve que correr una serie de aventuras difíciles y peligrosas para conseguirla. Considérala tuya. Tienes más derecho que yo a poseerla, y hasta que todo haya concluido, creo que la necesitarás. La oferta cogió desprevenido a Eragon. Es un regalo espléndido. Gracias. Sin saber qué más decir, pasó la mano por la vaina y preguntó: ¿Qué significa este símbolo? Era el emblema personal del jinete. Eragon trató de interrumpirlo, pero Brum le clavó la mirada y lo obligó a callarse. Bien, por si te interesa saberlo, te diré que cualquiera puede hablar con un dragón si tiene la preparación adecuada. Y levantó el índice enfáticamente. No significa nada. Yo sé más sobre dragones y sus actitudes que casi ningún otro ser viviente, y en cambio tardarías años en aprender por tu cuenta lo que puedo enseñarte yo, de modo que te ofrezco mis conocimientos a modo de atajo, y prefiero no decir por qué sé tanto. Safira se levantó, mientras Brum acababa de hablar, y se acercó a Eragon, que desenfundó la espada de nuevo y se la enseñó. Tiene poder, dijo la dragona tocando la punta del arma con la nariz. El color iridiscente del metal ondeó como el agua en el momento en que se puso en contacto con las escamas de Safira, que levantó la cabeza y resopló satisfecha mientras la espada recuperaba su color habitual. Eragon volvió a guardarla, inquieto. Me estaba refiriendo a este tipo de cosas, afirmó Brum arqueando una ceja. Los dragones sorprenden constantemente, y a su alrededor pasan cosas misteriosas, cosas que es imposible que sucedan en ninguna otra parte. Aunque los jinetes trabajaron con los dragones durante siglos, nunca llegaron a entender del todo sus actitudes. Algunos dicen que ni siquiera los dragones conocen el alcance de sus propios poderes, pero están ligados a esta tierra de tal forma que les permite superar grandes obstáculos. Lo que Safira acaba de hacer ilustra lo que te he dicho. Hay muchas cosas que no sabes. Se produjo una larga pausa. Es posible, replicó Eragon,
pero puedo aprender. Y en este momento lo más importante es que sepa cosas sobre los forasteros. ¿Tienes idea de quién son? Se llaman los Razak, contestó Brum respirando hondo. Nadie sabe si es el nombre de su raza o el que ellos mismos han elegido. Sea como fuere, si tienen nombres individuales, los mantienen ocultos. Nunca se había visto a los Razak hasta que Galbatorix llegó al poder. Debió de conocerlos durante sus viajes y los puso a su servicio, pero se sabe poco o nada sobre ellos. Sin embargo, puedo decirte que no son humanos, porque cuando le vi fugazmente la cabeza a uno de esos seres, observé que tenía una especie de pico y ojos negros grandes como mi puño. Lo que sé es un misterio para mí, es cómo han aprendido nuestra lengua. Sin duda, el resto del cuerpo de los Razak es igual de extraño, y por eso se cubren siempre con una capa, independientemente del tiempo que haga. En cuanto a sus facultades, te diré que son más fuertes que ningún hombre y pueden saltar unas alturas increíbles, pero no saben usar la magia. Y tienes que estar agradecido por ello, porque si la supieran utilizar, ya estarías en sus garras. También sé que tienen una gran aversión a la luz del sol, aunque eso no los detendrá si están decididos a actuar. Por otra parte, no cometas el error de subestimar a los Razak, porque son sagaces y muy astutos. ¿Cuántos hay? Inquirió Eragon, que se preguntaba cómo era posible que Brum supiera tantas cosas. Por lo que sé, solo los dos que has visto. Puede que haya más, pero nunca he oído hablar de ellos. Tal vez sean los últimos de una raza en vías de extinción. Son los cazadores de dragones personales del rey, porque cada vez que les llega a Galbatorix el rumor de que hay un dragón en el reino, manda a los Razak a investigar, y a menudo dejan una estela de muerte a su paso. Brum hizo una serie de volutas de humo, y miró cómo se elevaban entre las zarzas. Eragon no hizo caso de las volutas hasta que notó que cambiaban de color, y flotaban veloces. Brum le guiñó un ojo con picardía. Eragon estaba seguro de que nadie había visto a Safira, pero entonces, ¿cómo podía conocer Galbatorix su existencia? Tienes razón, respondió Brum al escuchar sus objeciones. Parece improbable que alguien de Carvajal informara al rey. Porque, ¿no me dices dónde encontraste el huevo y cómo criaste a Safira? Eso podría aclararnos el asunto. Eragon titubeó, pero le contó todo lo que había sucedido desde que había encontrado el huevo en las vertebradas. Era maravilloso poder por fin confiar en alguien. Brum le hizo algunas preguntas, pero casi todo el rato lo escuchó con atención. El sol estaba a punto de ponerse cuando Eragon acabó su relato, y los dos hombres se quedaron en silencio mientras las nubes adquirían un tinte rosado claro. Finalmente, fue Eragon quien rompió el silencio. Ojalá supiera de dónde viene, pero Safira no lo recuerda. No lo sé, dijo Brun ladeando la cabeza, pero me has aclarado muchas cosas. Estoy seguro de que nadie más que nosotros ha visto a la dragona. Los Razak deben de tener otra fuente de información fuera de este valle, de alguien que probablemente ahora esté muerto. Has logrado muchas cosas y has pasado por un trance muy difícil. Estoy impresionado. Eragon miró a lo lejos sin comprender. ¿Qué te pasó en la cabeza? Preguntó. Parece como si te hubieran golpeado con una piedra. No, pero no vas desencaminado. Chupó con fuerza la pipa. Fui a merodear al campamento de los Razak por la noche para ver si podía enterarme de algo, pero me descubrieron en la oscuridad. Fue una buena trampa, pero me subestimaron y logré ahuyentarlos. Sin embargo, añadió con ironía, tuve que pagar el precio de mi estupidez. Aturdido me caí y perdí el conocimiento hasta el día siguiente. Para entonces ya habían llegado a tu granja, y era demasiado tarde para detenerlos. Pero en todo caso, fui tras ellos. Fue ahí cuando nos encontramos en el camino. ¿Quién es en realidad este hombre para pensar que podía coger a los Razak él solo? ¿Le tienden una emboscada en la oscuridad y únicamente se queda aturdido? Cuando viste la marca en mi palma, la Wedway Ignacia, ¿por qué no me dijiste quiénes eran los Razak? Preguntó Eragon intranquilo. Habría ido a avisar a Garrow en lugar de ir primero a ver a Safira y podíamos haber huido los tres. En ese momento no sabía muy bien qué hacer, suspiró Brum. Creía que podía mantener a los Razak lejos de ti y que cuando se hubieran marchado hablaríamos de Safira. Pero fueron más listos que yo. Cometí un error que lamento profundamente y que te ha supuesto un grave contratiempo.
¿Quién eres? Inquirió Eragon, sintiéndose molesto de repente. ¿Cómo es posible que un simple cuentacuentos de pueblo tenga la espada de un jinete? ¿Cómo conoce la existencia de los Razak? Brum dio un golpecito a la pipa. Pensaba que ya había dejado claro que no iba a hablar de ello. Mi tío ha muerto por ello. ¡Muerto! Exclamó Eragon lanzando un puñetazo al aire. Hasta ahora he confiado en ti porque Safira te respeta. Pero se ha acabado. Tú no eres la persona que conozco desde hace años en Carvajal. Explícame quién eres. Durante un buen rato, Brum se quedó mirando las volutas de humo que ascendían entre ellos, mientras se le marcaban unas profundas arrugas en la frente. Pero el único movimiento que hizo fue dar otra calada a la pipa. Probablemente, dijo al fin, nunca se te ha ocurrido pensar que he pasado la mayor parte de mi vida fuera del valle de Palancar. Solo en Carvajal asumí el papel de cuentacuentos, pero he tenido muchos papeles diferentes y un pasado. Complicado. Y si he llegado aquí, es en parte por el deseo de escapar de él. Así es que no soy el hombre que tú crees que soy. Vaya, soltó Eragon. Entonces, ¿quién eres? Estoy aquí para ayudarte, y no desprecies estas palabras porque son las más ciertas que he dicho en mi vida, afirmó Brum, sonriendo con dulzura. Pero no voy a responder a tus preguntas. A estas alturas no necesitas saber mi historia, ni te has ganado aún el derecho a oírla. Sí, en efecto, sé cosas que Brum, el contacuentos, no sabría, y soy más importante que él. Tendrás que aprender a vivir con este hecho y con el de que no te explico mi vida a cualquiera que me pregunta. Eragon lo miró ceñudo. Me voy a dormir, dijo, y se alejó del fuego. Brum no pareció sorprenderse, pero tenía una expresión de pena en la mirada. Extendió sus mantas junto al fuego mientras Eragon se tumbaba junto a Safira. Un gélido silencio cayó sobre el campamento.